Ya le digo, si usted no se recuerda, pues no se preocupe. Cuando ya lo vimos, ahí sí preocúpese. Cuando ya no se recuerda, si ya se le compartió a usted el material, si ya se le explicó y ya no lo recuerda, ahí sí nos vamos a preocupar. Cuando no lo hemos visto, no habrá que preocuparse, pero sí habrá que estudiar antes, ¿verdad? Me dice que una relación, pues, es el conjunto de pares ordenados que se forma de la correspondencia entre dos conjuntos. Entonces, yo tengo dos conjuntos, yo los voy a representar por acá en unos como costalitos, les digo yo. Vamos a hacer este por acá. Aquí está. Vamos a necesitar dos parejitas. Aquí está. Entonces, yo tengo dos conjuntos. Entonces, me dice que la relación es nada más una correspondencia. Cuando yo hablo de una correspondencia es que se asocia a los elementos de aquí un elemento de este otro conjunto. Le vamos a llamar que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces por aquí yo tengo elementos. Yo puedo tener un A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente hasta que tenga un AN. Entonces por aquí están los elementos B1, B2, B3, B4 y así, hasta que llegue el elemento B. Entonces la relación simplemente es la correspondencia que se da. Por ejemplo, yo puedo asociar a este elemento A1 con este elemento B2, a este elemento A3 con este elemento B1. Entonces, a esta asociación que yo hago es lo que se le dice que es correspondencia. A este le corresponde este valor y a este le corresponde este otro. Esa es una relación. Entonces, es una correspondencia que se da entre dos conjuntos. Ahora bien, a partir del concepto de relación se define lo que es una función, que se va a tener o cuál es el concepto de función. Me dice que una función es una relación que se establece entre dos variables, habrá dos conjuntos nuevamente, de manera general las variables son la variable X y la variable Y. Entonces me dice que es una correspondencia entre dos variables en la cual en esa correspondencia a cada valor de la primera variable le vamos a asociar un único valor de la segunda. Entonces, las funciones entonces son relaciones, porque son correspondencia entre dos conjuntos. Lo único que el concepto de función es un poco más restrictivo, porque me está diciendo que a los elementos de la primera variable solo se les va a corresponder o se van a asociar con un único del segundo. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo, me voy a pasar ya a la notación en X porque vamos a estar trabajando con variable X y variable Y. Entonces tengo al X1, al X2, al X3, hasta un XN, y por aquí tengo un Y1, un Y2, un Y3, hasta un YN. ¿Qué significa cuando me habla de que los elementos de acá solo pueden estar relacionados con un único de acá? Que yo, por ejemplo, si yo tengo al X1 y lo relaciono o lo asocio con el Y1, este X1 ya no puede estar relacionado con otro de acá. Ese es el concepto de función. Si sucede esto, ya no es una función y lo que está pasando es que nada más es una relación, solo se quedaría como una relación que se está dando una correspondencia entre los dos conjuntos. Entonces, no sé si me doy a entender cuál es la diferencia de relación con función. Sí. ¿Sí? Entonces, en la función no puede suceder esto. Si pasa esto, no es una función, sino que solo va a ser una relación. Los elementos de acá no pueden estar relacionados con dos de acá. Ahora bien, ¿será que si yo, por ejemplo, relaciono al X3 con el Y2 y al X2 con el Y3 y vengo y relaciono al XN con el Y3, seguirá siendo una función o se queda siempre como una relación? ¿Podrá suceder esto? Se quedaría como relación porque solo puede estar relacionado con uno para que sea una función. ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Sí o no? No. No, porque en teoría le corresponde un valor del rango, pero eso no quiere decir de que otro valor del mismo valor del rango, otro que ya nos haya dado previamente. Lo que no nos puede dar un valor del primer conjunto son dos valores diferentes en un rango. Solo nos puede dar uno, pero eso no quiere decir que un valor del rango se repita con otro punto de partida. Bien, ya está mencionando por ahí un rango. Ya vamos a preguntarle qué es eso del rango. Lo que el compañero dice es correcto. Dice de que la restricción para función solo es que este elemento de acá o cualquiera de ellos no puede venir a dos de acá.
pero los de acá sí pueden tener dos de que están relacionados con dos, es decir, que hay dos de ellos que pueden ir al mismo. No va a cambiar, seguirá siendo una función. Eso sí puede darse, que dos de acá vayan al mismo Y o vayan al mismo elemento del conjunto de llegada. Lo que sí no puede suceder para que sea una función que de él se relacione con dos de acá. ¿Me doy a entender con esto ahora? ¿Sí o no? Sí, y mire, una pregunta, esto sería más teórico. Ya en la Sí, práctica ya vendrían ya los ejercicios, no nos vendría un ejercicio así de identificar una función de esa manera. puede ser que sí o puede ser que no. No, esta es teoría nada más. Esto es como, estamos como graficando la manera gráfica de entender a una función. Entonces, si el concepto está claro de función, después vienen los tipos de función. Y en el parcial vendrían partes de teoría, ¿verdad? Puede ser que le venga teoría. Para poder hacer los ejercicios, primero tenemos que leer la teoría, pero más que todos los exámenes son bien de problemas, de ejercicios. Pero puede ser que venga teoría. Nunca sabe. Bien, entonces decíamos que una relación solo es la correspondencia entre dos conjuntos. Para que una relación pase a ser una función, se tiene que cumplir que los elementos de acá estén relacionados solo con uno de acá. Pueden ir dos de ellos a uno de acá y eso no me quita el hecho de que sea una función. ¿Cuál es la notación que nosotros vamos a tener para las funciones? Casi siempre en todos los textos, bibliografías, materiales que ustedes van a estar estudiando, les va a aparecer esto, la notación de las funciones, o las funciones se representan como y igual, y acá aparecen las letras del abecedario. Las más comunes son la F, la G, la H. Entonces tenemos y igual a F de X. Esa es solo notación. Usted le puede poner una I de X, una H de X, una J de X. Veamos esta parte de acá. Decíamos que, o hablamos que las funciones son correspondencias o es una asociatividad que se da entre dos variables. Entonces vamos a estar hablando de una variable independiente y de una variable dependiente. ¿Quién es la variable independiente en las funciones? Si están representadas de esta forma, ¿alguno me lo puede decir? De esa manera sería la X. Exactamente, X es la variable independiente. ¿Y por qué se llama así? Porque ella puede tomar o no depende de nada. No depende de nada más que de las restricciones del tipo de función que tengamos. Y esta de acá, la Y, es la que vamos a conocer como variable dependiente. ¿Por qué se llama así? Porque ella depende de los valores que va a tomar la X. El compañero hablaba de un elemento muy importante en las funciones. Las funciones tienen elementos generales y elementos particulares. Los elementos generales a todas, es decir, que todas poseen estos elementos. Vamos a ver si alguno de ustedes lo recuerda. ¿Cuáles son? El compañero ya mencionaba uno de ellos, que es el rango. ¿Cuál es el otro elemento como general? Que es decir, que se lo puede encontrar a cualquier tipo de función. El dominio. Eso es, el dominio. Y hay otro elemento que es la gráfica de ellos. Estos El elementos, vértice. el vértice ya es un elemento particular. ¿De cuál función? ¿De cuál función? Trigonométricas. Esos son los tipos, ya esos son los tipos. Entonces, estos tres elementos que hemos escrito acá, estos tres son comunes en todas las funciones. Cuando me refiero a comunes, me refiero a que todas tienen estos elementos, pero no son el mismo. Por ejemplo, el dominio de una función cuadrática no es el mismo de una racional. Dependerá del tipo de función, así va a ser su dominio, al igual que el rango, y de esa manera también la gráfica. Veamos entonces, el dominio de una función, ¿qué vamos a entender por dominio de una función nosotros? ¿Alguno lo sabe o alguno lo recuerda o alguno quiere compartir su conocimiento? El conjunto de partida de la función. Es eso, es el conjunto de partida. Cuando yo hablo del conjunto de partida, si yo me vengo acá a la ilustración gráfica, estoy hablando de este conjunto A. Este estaría representando mi dominio. En este caso también la relación puede tener un dominio. Ese sería el conjunto de partida. Dicho de otra forma, el dominio son los valores que toma la variable independiente. Ese va a ser el dominio de la función. Lo vamos a denotar o se va a representar de esta manera. DOM, y después iría la función a la cual estamos calculando el dominio. En este caso estamos trabajando o estamos bajo el supuesto que es la F, ¿verdad? ¿Quién es el rango? El compañero hablaba por ahí del rango, que los del rango sí pueden tener dos elementos que vengan de acá. ¿Quién es el rango? Conjunto de llegadas. Ese es el conjunto de llegada, es los valores con los cuales se están relacionando las variables independientes o la variable independiente. Entonces el rango es el conjunto de llegada, es decir, a donde llega la asociatividad de la variable independiente. El rango se va a tomar entonces con la variable dependiente. ¿Cómo lo vamos a denotar? Se denota de esta manera, ¿va? Y después la función a la cual estamos calculando el rango. El dominio de la función va a ser analizado en el eje X. Cuando nosotros grafiquemos funciones, aquí está la parte de la gráfica. La gráfica simplemente es tabular valores, colocarlos en el plano cartesiano, esos pares ordenados,
y a partir del tipo de función, ver qué forma o qué se me está formando en el plano cartesiano con esa nube de puntos y darle la forma del tipo de función. Ya vamos a ver que la gráfica de una función cuadrática no es la misma que de una función radical o que de una función trigonométrica o que de una función exponencial, que son uno de los pocos tipos o de los muchos que vamos a estar viendo nosotros. Entonces el dominio va a ser analizado o va a ser estudiado en el eje X y el rango será estudiado o lo vamos a deducir a partir del eje Y. Al final el rango son las imágenes que la función tiene, es decir, los valores que la función o que la gráfica está tomando en el eje Y. Entonces la gráfica va a depender del tipo de función que se esté estudiando. ¿Preguntas hasta el momento? El dominio es en X y el rango es en Y. Eso es. Okay. ¿Preguntas? No. ¿No lo sé? No tengan miedo. Si creen que voy muy rápido, díganme. Por mi parte, no, todo claro. Todo claro. Piensa que las funciones tienen una cantidad enorme de aplicaciones en la vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Y ustedes me dirán si eso es una función, es una relación, y me lo van a decir con argumentos, es decir, justificándolo con la teoría que tenemos. Me van a decir, no, eso que usted está representando, ese gráfico, no es una función por esto y esto. Eso que usted está representando en esos gráficos sí es una función por esto y esto. Vamos a imaginar que yo tengo por este lado, imagínense que están ustedes acá, el grupo de matemática 1, los integrantes. Entonces, vamos a colocar nombres aquí simbólicos. Tengo a Juancito, tengo a Luisito, tengo a Carmen, tengo a Cindy, todos cuatro, con 5 lo vamos a hacer. Y tengo a José. Y por aquí está la fecha de cumpleaños de estos muchachitos. Digamos que sus edades rondan entre 17 a 25. Entonces por aquí está 17, 22, 20, 21. Y hay uno que tiene 25. 2, 4, 5. Ahí está. Ven a ver, más. La correspondencia que se forma entre estos jóvenes y su fecha de cumpleaños, ¿será una función o simplemente es una relación? ¿Pregunto? Chicos, Es una función. ¿por qué lo es? Porque, bueno, empíricamente podríamos decir de que nadie va a nacer dos veces. Ajá. Término biológico. Por lo tanto, a cada conjunto de partida le corresponde un único valor de llegada del otro conjunto. Claramente bien. También aplicamos de que hay personas que pueden nacer el mismo día, cosa que sería como no relevante, pero también es lógico porque se podría decir que es un comportamiento hasta cierto punto normal en la función. Exacto, muy bien, qué bueno lo explicó, muy bien, felicidades. Es eso, yo puedo tener, bueno, mejor dicho lo que el compañero, el primer punto que él enfatiza, no hay personas naturales, ¿verdad? Porque algunos lo que sucede es que lo nacen un día, pero los inscriben otro, entonces ahí sí, tiene 2 días, pero él solo nace uno. No puede tener, mejor le habrá puesto fecha de nacimiento, ¿verdad? No puede haber que usted nació 2 veces, ¿verdad? Entonces, estos de acá solo van a estar relacionados con uno de acá. Eso es la restricción de función. Entonces, sí es una función. Puede darse el caso de que haya 2 chicos de acá o una chica y un chico que cumplan el mismo día, pero eso no me está restringiendo el hecho que sea una función. Entonces, por ejemplo, viene Juancito y tiene 17 años. Bueno, la fecha de cumpleaños es 17, aquí puede ser cualquier mes, ¿verdad? Viene Luis y tiene 25, Carmen puede tener 17, Cindy 22 y este de acá pues tiene 20 años. Entonces, esto sería como una aplicación bien sencilla, ¿verdad? De la función. La idea o el objetivo de esta representación era saber o detectar si en usted había quedado clarificado o si yo me había dado a entender el concepto de función, pero veo que sí. No sé si tienen alguna pregunta con la ilustración.